Bendiciones. ¿Cómo están mis hermanos? Estamos muy contentos y agradecidos a cada uno que a través de las páginas sociales se está conectando con este día tan especial. Es un día donde celebramos la muerte del Señor Jesús. Y esa muerte en la cruz cambió la historia, abrió el camino y el trato de Dios con los hombres dio un vuelco extraordinario. En aquella cruz el acta de los decretos fue clavada en su propia carne y el pecado del mundo fue quitado. Así decía Juan cuando vio al Señor y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y es precisamente en esa noche donde el pecado del mundo fue quitado y cargado sobre los hombros de Jesús. El que no tenía pecado, por nosotros se hizo pecado. Y es una historia que tiene muchas cosas hermosas para contar. Creo que es la historia más hermosa jamás contada a lo largo de la humanidad. La palabra de Dios nos enseña cómo después de la cena Jesús fue al huerto y donde allí oró, y en esa oración él clamó y rindió su corazón para poder beber la copa que el Padre le ponía por delante. Hay tantas cosas que hablar en esta noche que los 30 minutos que normalmente se pasan aquí no creo que sean suficientes. No voy a hablar de las 7 palabras de la cruz, tampoco voy a hablar de los 7 lugares o las 7 veces donde Jesús derramó su sangre. Más bien fui orientado en mi corazón para compartir la historia breve de 2 personajes que son parte del protagonismo de esta escena. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 23, versículo 32, «Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: Verdaderamente este hombre era justo. Estamos aquí y, como pueden observar, un pequeño escenario, sencillo y más humilde no puede ser. En este escenario se representa la historia de la humanidad. Hay 3 cruces. Y no tiene nada que ver con una antigua canción que se cantaba en mi tierra. Estas 3 cruces representan la historia del mundo entero.
En la cruz del medio le llamamos la cruz de la redención. Esa cruz es hacia donde todos tenemos que mirar. Siempre habrá un lugar al pie de la cruz. Es allí donde su sangre fue derramada. Es allí donde se venció al pecado, se venció a la maldad y se venció a toda potestad y principado con su muerte. Dice Hebreos capítulo 2 que muriendo mató a la muerte y no vino a darle ayuda a los ángeles caídos, sino a la descendencia de Abraham, su siervo. En esa cruz se obtiene la redención por el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el que no tenía pecado se hizo pecado por nosotros. De manera que cuando miramos, y la palabra de Dios dice que así como Moisés levantaba la serpiente en el desierto y todo el que miraba recibía sanidad, todo el que mira a la cruz y reconoce el sacrificio perfecto de Cristo también recibe el perdón de sus pecados. Pero tenemos aquí otras dos cruces más, dos protagonistas y son malhechores. Los dos eran ladrones. Representan al mundo porque dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia del Señor. Así que son dos actitudes. Le vamos a llamar a uno la cruz de la rebelión y a otro la cruz del arrepentimiento. Dos actitudes en las que cada uno de nosotros vamos a tener que decidir tarde o temprano. Y tenemos al Mesías aquí. ¿Qué hacer con él? ¿Le rechazamos o lo recibimos? Yo me he preguntado, ¿qué tal si en nuestros días hubiera acontecido algo similar? Estoy seguro que no solamente la gente del pueblo, sino la prensa estaría aquí tratando de indagar y tratando de preguntar. Pero, ¿qué veo? Veo aquí que viene aquí una periodista. Bienvenida. ¿Usted viene aquí a preguntar algo? Sí, señor. Imaginémonos que yo soy de un periódico cristiano. Oh. Que quiero publicar qué pasó aquel día. ¿Qué pasó? Y quiero dirigirme a este señor primero. Oh. A este señor que está aquí. Saludos. ¿Quién es usted? ¿Y por qué usted está aquí? Usted es ladrón, me dicen. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó? Bueno, el nombre no importa. Es ladrón, es verdad. Ha robado toda su vida y no ha sido un ladrón de estos facilitos. Ha robado todo lo que ha podido porque él tenía una filosofía de vida. Aquí roba todo el mundo tumba. Roban los jefes de empresa, roban los jefes de banco, roba la policía, roba el gobierno, roba todo el mundo. ¿Y por qué no va a robar él? ¿Y por qué está aquí? ¿Por qué? Porque lo agarraron, porque lo cogieron con las manos en la masa. Eso es lo peor. Esto, no tanto que él se arrepiente de haber robado, ha vivido de eso por muchos años. Lo veo con una actitud rara, lo veo como disgustado. Es que está Señor, pero si tiene al Mesías, ¿por qué no? Estoy furioso. ¿Por ¿Qué Mesías ni qué 8 cuartos, señora? Usted está loco. Usted no lo ve que está peor que yo todavía. Si él fuera realmente el Cristo, él se hubiera bajado de la cruz y nos salvaría a nosotros también. Pero míralo, ahí está también él, peor que nosotros. Usted no lo ve, parece una llaga entera de la cabeza hasta los pies. Pero yo creo que sería una buena oportunidad. ¿Pero qué voy a confiar en él, hombre? Eso es una tontera. Si de verdad él fuera el Mesías, no estaría colgado, no se hubiera dejado colgar ahí, por favor. Qué cosa tan tremenda. Una actitud Yo no creo en rebelde. Mesías. Yo no creo en Mesías así, ¿sabe usted, señora? Por eso es que estoy aquí metido y colgado aquí, porque no creo en Mesías, que ni ellos mismos se pueden salvar. No está escuchando a los sacerdotes, no está escuchando a los soldados romanos. Le están diciendo, si eres el Cristo, bájate de ahí, sálvate a ti mismo. Y por supuesto que nos salve a nosotros también. Pero el Mesías dijo estas palabras, perdónalos.
Y esa palabra de perdón es para todos. ¿Qué va? Muy flojo. Si fuera yo a esos soldados que me han clavado, si yo pudiera bajar, yo los esperaría y les tendería alguna emboscada y me vengaría de ellos. Yo creo que yo los clavaría en otro madero también para que aprendan. Yo creo que usted, aún ahí en la cruz, sigue siendo peligroso. Es que estoy furioso, señora, por favor. Déjeme moverme a este otro caballero. Este otro. Señor, saludos. Le quiero hacer la misma pregunta. ¿Quién es usted y qué hace aquí? Bueno, pues él es otro ladrón. Está Le aquí por la preguntaría misma por razón. Porque los agarraron a los dos. Mire, es que usted no entiende algo. Tarde o temprano, cuando uno se dedica a hacer fechorías, tarde o temprano nos van a agarrar. Y nos agarraron con las manos en la masa. Pero, y aquí nos tienen condenados aquí, cuando debieran de condenar a mucha más gente peor que nosotros. Pero lo veo llorando. Aquí. Sí. Lo veo llorando. Sí, estoy llorando porque sabe que yo no soy como mi compañero de aquí al lado. Yo reconozco mi pecado. Yo entiendo y reconozco que estoy aquí porque lo que me han hecho, lo que nos están haciendo, lo merecemos. Sin embargo, cuando escucho a este hombre decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, me doy cuenta de que este hombre no ha hecho ningún mal. Este hombre no ha robado. La fama de este hombre se ha corrido por todas partes. Ojalá y yo hubiera sabido de él antes, porque de verdad sabe que la vida que he llevado no me ha dado satisfacción ninguna. Bueno, ahora tiene una oportunidad. Sí, por eso es que lloro, porque yo le dije a él que yo creo que él es inocente y le dije que yo creo que el Mesías, el Cristo, va a venir de nuevo y no va a venir aquí nada que ver con el pecado, sino que va a venir. Y yo le he dicho, mira, cuando vengas, acuérdate de mí. ¿Y qué le dijo? Ay, señora, si usted supiera, por eso es que lloro, porque él me dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el tonto de mi amigo, que no tiene temor de Dios estando en la misma condenación, porque sabe usted, todos vamos a morir de una forma u otra. Y lo peor que podemos hacer es que cuando estamos enfrentando el paso a la otra vida, no tener temor de Dios siquiera para pedir ayuda. Y yo he escuchado que este hombre ha resucitado muertos, ha limpiado leprosos, ha echado fuera demonios, ha perdonado pecados y no pocos a la gente. Por eso es que lloro, señora, porque cuando él me dice que voy a morir, pero que yo estaré donde él esté. Le felicito. Gracias, señora. Le felicito por esa decisión. Lloro, pero lloro de alegría, lloro de la paz que me ha dado saber que mis pecados han sido perdonados. Dios le bendiga, qué bueno. Querido amigo que me estás escuchando, ¿estás viendo este pequeño teatro tan simple y tan sencillo que representa la historia de la humanidad? Ante la muerte hay unos que se rebelan sin temor de Dios, tratando de justificar sus acciones. Pero hay otros que reconocen su pecado y al reconocer su pecado buscan la ayuda del único que puede perdonar los pecados. Amigo, si me estás viendo y estás escuchando esta pequeña actuación representativa de una humanidad que se pierde en su gran mayoría y pocos entienden y aceptan, porque sabes una cosa, a Dios no lo podemos engañar, pero podemos tratar de engañarnos a nosotros mismos no reconociendo que hemos transgredido la ley de Dios, que todos somos pecadores y por cuanto todos hemos pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús. Si tú eres uno de ellos, ¿por qué ahí donde estás, en el lugar donde te encuentras, por qué no abres tu corazón y una sencilla oración? Abres tu corazón y recibes al Mesías como tu único y suficiente Señor y Salvador. Este ladrón, todo lo que hizo fue creer. No le dio tiempo a santificarse, no le dio tiempo a enmendar su vida. Y simplemente el ladrón le robó al Señor la salvación. Creo que fue el robo más grande que pudo hacer en su vida, porque tuvo la capacidad de reconocer su condición delante de Dios. ¿Sabes? Ante los hombres todos nos podremos justificar, pero ante Dios no tenemos justificación alguna. Hay un solo Salvador y un solo mediador entre Dios y los hombres, y en esta cruz, hace 2000 y pico de años, el camino fue abierto, la salvación se efectuó. Y cuando Él al final dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y luego más tarde dijo, consumado es. La salvación, el velo del templo se rasgó de arriba abajo y la entrada al lugar santísimo quedó abierto para todo aquel que cree. Los pecados han sido perdonados para todo y no importa cuántos, no importa si son más o menos graves, si usted se arrepiente, si usted reconoce que ante la perspectiva de la muerte en la que todos tenemos que pasar, solo Dios puede perdonar los pecados. Jesús hoy día te recuerda de que Él murió en la cruz y ahí llevó tus pecados y los míos en esa cruz para tener el camino abierto y puedas allegarte a Él. Él lo dijo, donde yo estoy, al ladrón le dijo, estarás conmigo hoy en el paraíso. Y sin entrar en controversias, dónde está la coma o dónde deja de estar, creo firmemente que aquel hombre se fue con el Señor cuando murió, cuando le quebraron los huesos de las rodillas y allí murió por asfixia. Tengo la plena seguridad que su espíritu y su alma volaron allá donde está Jesús. Y allí están, esperando la resurrección de los muertos para vivir el resto de la eternidad en la gloria y en la paz y en la presencia del Señor. Amigo, en esa cruz se obtuvo la salvación del mundo. Esa sangre derramada que es más fuerte que los pecados y la maldad del mundo, que es capaz de limpiar, como dice la palabra, si tus pecados fueran como la grana, vendrán a ser como blanca nieve. Es palabra de Dios y es la promesa de un Dios que te ama, de un Dios que amó a la humanidad tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa sangre sigue activa, esa sangre sigue viva, esa sangre sigue librando y limpiando la maldad y el corazón del ser humano. Te invito en esta noche, si has escuchado este mensaje en algún lugar, en algún día, y no has recibido a Jesús en tu corazón, te ruego por las misericordias de Dios que no le des más vueltas al asunto. Abre tu corazón, reconoce tu pecado y busca la ayuda del Señor. Como este ladrón, dile al Señor, reconozco que no tienes pecado y cargaste el mío en aquella cruz. Perdóname, dame tu vida y toma la mía tal como está. Así de sencillo y así de simple se efectúa la salvación de todo aquel que cree firmemente en este evento tan extraordinario que sucedió hace más de 2000 años en un monte llamado Gólgota, llamado Calvario, en una nación de Medio Oriente, en un lugar donde quizás
Nunca lo vamos a conocer tal como era en aquel entonces, pero en un lugar donde se obtuvo la salvación de la humanidad. Te bendigo, quien quiera que seas, donde quiera que estés. No hagas como el ladrón de la cruz de la rebelión. Sé como el ladrón de la cruz del arrepentimiento, que buscó al Mesías, que pidió perdón y reconoció su justicia. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y una simple oración puede cambiar el destino eterno de tu vida en esta pequeña obra que representa la historia del mundo. Que Dios te guarde.